Buenos días. Hoy es 1 de marzo ya, coño, del 2021. Yo toco el capítulo número 7, que se titula Muerte en el bosque. Año 308 después del cataclismo. Principios de primavera. Flint odiaba los caballos, tanto que afirmaba que le producían alergia y jamás montaría uno aunque ni ello le fuera la vida. Bueno, en ese caso, quizá lo hiciera. Sea como sea, palmeó el cuello de la mula en la que cabalgaba, pies ligeros, y contempló con cariño los plateados álamos y los robustos dobles de Qualinesti. Después de 20 años de idas y venidas entre Solaz y la Torre del Sol, se había familiarizado con el camino que conducía a Qualinost, algo de lo que incluso muy pocos elfos podían ufanarse, salvo los guías especialmente entrenados para esta tarea, y a los que recurría el orador de los soles para que escoltaran a los visitantes durante el trayecto de ida y vuelta. De vez en cuando tomaba un desvío equivocado, pero desde luego, pero el enano de las colinas, que fuera incapaz de orientarse en un bosque merced a las marcas naturales del terreno, no merecía llamarse enano, sentenció Flint. Vaya. Sin embargo, y a fuerza de ser sincero, no estaba muy seguro de dónde se encontraba en este momento. Se acomodó en la grupa de pies ligeros y aspiró con deleite el profundo olor del bosque. Una ardilla le dirigió una furiosa palafada desde el tronco de un roble y dejó caer una lluvia de hojas sobre él. El enano alargó la mano con torpeza, cogió entre los gruesos dedos una de las ramitas y se la arrojó de nuevo a la ardilla. Guárdala para tu nido, hombre, gritó, porque si no me equivoco, estos días estás muy ocupada con asuntos familiares. Otra ardilla apareció en una rama cercana, y la primera que había asomado, tras lanzar un último insulto al enano, corrió en pos de su compañera. Flint respiró hondo. Era la primavera, época de regresar a Qualinost. Había sido duro el viaje de vuelta a Solace. Aquel otoño, tras su primera estancia en la ciudad elfa, la nieve había empezado a caer al mismo tiempo que el enano llegó a los lindes del bosque de Valemouth, los gigantescos árboles que albergaban la ciudad de Solace entre sus ramas. Su guía elfo había desaparecido pronto por la calzada en sentido contrario, y Flint recorrió a solas el camino alfombrado de nieve hasta llegar a su casa, situada al pie de un Valemouth. Encontró su hogar frío y vacío, a excepción de un ratón que se agazapó asustado en un rincón. Fue un invierno muy solitario, aquel de hacía 20 años, a despecho del calor del hogar y la compañía de conocidos en la posada del último hogar. Cuando empezó la siguiente primavera, se encontró pensando una y otra vez en los bosques meridionales y en Qualinost, y preguntándose cada 2 por 3 cómo se encontraría Tanis. Una semana más tarde, se presentó en la posada un forastero que no era otro que un Qualinesti, portador de un mensaje del orador. Flint sería bien recibido si le apetecía visitarlos, y lo hizo. Su siguiente estancia en Qualinost duró más de un año, antes de que se despertara en el enano la nostalgia por sus amigos humanos. En suma, y con ligeras variaciones, estableció la norma que todavía seguía: vivir en Qualinost desde principios de primavera hasta finales de otoño. Últimamente, había empezado a preguntarse por qué se molestaba en volver a su pequeña y triste casa de Solace. El orador de los soles
había dejado de enviar mensajeros al enano cada primavera, pues sabía que el cariño que Flint procesaba a la ciudad lo empujaría a emprender camino hacia el sur. Y un día cualquiera, la luz del amanecer, encontraría al enano cruzando con sus sonoras zancadas el puente al oeste de Qualinost. Flint, a quien aterraban las alturas, jamás atravesaba el puente sin proferir continuos juramentos que habrían sacado los colores a un estibador de Carhot. Su entrada en la ciudad fue siempre un divertido espectáculo para los elfos. Ahora, sin embargo, lo esperaban todavía varias horas de camino a lomos de la mula. Azuzó los flancos de pies ligeros con sus fuertes botas, confiando en que, al menos por una vez, el animal avivara el paso sin protestas. Como era de esperar, se produjeron los rebuznos habituales. Antelio Teften había tenido un provechoso viaje de negocios. Empezó a silbar desentonado y, no por primera vez, bendijo al orador de los soles, cuya buena disposición a establecer relaciones con las otras razas había favorecido que en los últimos años el comercio se convirtiera en un lucrativo medio de vida. Los ojos castaños del joven elfo brillaron mientras que, por enésima vez durante el viaje, metía la mano en las alforjas de lona y, como en cada ocasión anterior, sus esbeltos dedos penetraban en una zona donde el sendero se ensanchaba y cruzaba un pequeño claro. Sacó un saquillo de cuero y volcó su contenido en la palma. 3 ópalos, blancos y transparentes, relucieron sobre la curtida piel de su mano. Maravilloso, musitó. Y la llave de mi futuro. El susurrante sonido de unas hojas a su izquierda le hizo levantar la cabeza y observar con cautela. Las cuadrillas de asaltantes eran prácticamente inexistentes en las sendas interiores de Qualinesti desde hacía años, pero en los meses pasados había tenido informes de viajeros desaparecidos. No obstante, cuando transcurrieron varios minutos sin que ocurriera ningún incidente, Antelio se dedicó de nuevo a admirar sus ópalos mientras enumeraba las cosas maravillosas que compraría. Primero una casa, dijo, y muebles, desde luego, y un pequeño terreno en el que mi amada Ginebra plante fragantes hierbas. Ginebra, sí. La hermosa elfa con ojos de color de encina que le había prometido casarse con él cuando pudiera hacer frente a su parte de gastos de la boda. La promesa dictada por su mente práctica y racionalista era lo que lo había empujado a pasar meses en la carretera, comerciando con fina joya elfa, sedas, esculturas de cuarzo y desde luego las conocidas pócimas curativas que su amada hacía con hierbas. Ahora, por fin, ya había ganado la suma suficiente para cumplir su parte del acuerdo. El elfo no vio de inmediato a la criatura. Fue su olor lo que captó en principio. Un olor dulzón a de pollo podrido. El hedor y el súbito temblor de su montura lo pusieron sobre aviso. Antelio alzó la vista y tuvo la sensación de que sus miembros se volvían pesados como plomo. Aguardando en la senda, a menos de 20 pasos, se encontraba una criatura semejante a un inmenso lagarto. Tenía el duro pellejo de un color pardo, del mismo tono de la hierba de camino que quedaba a su espalda. Unos cuernos, tan largos como el brazo del elfo, sobresalían de la callosa testuza de la criatura. Las patas delanteras contaban con 5 dedos
con 5 dedos rematado en unas galas de un palmo de largo. Tenía las fauces ligeramente abiertas y al respirar lanzaba una nube de aliento fétido, como si fuese un dragón sin alas. Su cuerpo superaba el tamaño de 4 elfos y estaba rematado en una cola fina que recordaba un látigo y que era solo un poco más corta que el cuerpo. ¡Un tilón!, exclamó el comerciante. Estas bestias eran poco conocidas incluso en las regiones áridas en las que gustaban habitar. No se tenía noticia de que ninguno de estos monstruos hubiese vivido jamás en los bosques Qualinesti, y, a pesar de que el comerciante había llegado en sus viajes a tierras muy distantes de su patria elfa, nunca había visto un tilón. Mas sabía que eran fuertes, dotados de una gran magia a la que recurrían cuando fallaba la fuerza bruta, y sanguinarios. El caballo de Antelio estaba petrificado de terror, con los ojos desorbitados, los hollares dilatados y las patas rígidas. El elfo tiró de las riendas, pero el animal no reaccionó, ni a esa orden ni a los taconazos en los ijares. El bosque estaba sumido en un profundo silencio, salvo los crujidos de las ramas de un roble en lo alto. Tu montura no se moverá, elfo. Antelio miró en derredor esperando que la persona que había hablado viniera en su rescate, y que fuera, preferiblemente, alguien mejor armado que un simple comerciante. Y perdón. Y dispuesto a presentar batalla. La voz era profunda y rasposa, como si el aire fluyera entre quijados de piedra arenisca o sobre escamas. Una nueva oleada de terror estremeció a Antelio. Miró al reptil. En efecto, elfo. Soy yo quien habla. El tilo se expresaba en común. Las palabras fueron el acicate que sacó de su estupor al elfo. Guardó sus palos en un bolsillo de su túnica y con las manos temblorosas intentó abrir las alforjas para sacar la espada corta que guardaba en ellas, a la vez que la criatura avanzaba 2 pasos y agitaba la temible cola afilada. Mas el nudo de la correa que ataba las alforjas resistió sus esfuerzos y se enredó. El tailor avanzó otro paso. El hedor de su aliento se hizo más penetrante. Antelio lo reconoció. Era la repulsiva pestilencia de carne podrida. La voz retumbó de nuevo. ¿A dónde te diriges, elfo? Tu caballo no se muestra muy dispuesto a transportarte. A casa, a reunirme con Ginebra, respondió con voz ahogada mientras seguía manipulando el nudo de las alforjas. Antelio no sabía por qué había contestado, quizá para ganar tiempo. Por último, el comerciante, con una fuerza nacida del terror, logró romper la correa y sacó la espada corta. Cuando miró de nuevo hacia arriba, el tailor, cuya cabeza se balanceaba como si quisiera hipnotizar a su víctima, se encontraba ya muy cerca de él. Mientras el elfo miraba a la bestia fascinado a su pesar, el tailor pasó ante una picea y a continuación ante un peñasco de corzo, y su piel se tornó primero verde, después rosa, para asumir de nuevo el tono pardo similar a la arena del camino. Mimetismo fue la idea absurda que acudió a la mente del elfo. En un arranque de coraje, amenazó a la bestia con su espada.
con ese pequeño cuchillo para matar cerdos que manejas, no tienes mucho que hacer contra los de mi clase, elfo, bramó el monstruo, cuya cabeza laminada estaba ya a menos de 2 metros del hombre. Entonces, el Tyler lanzó un grito que hendió en el aire teclado y que sacudió a Antelio de pies a cabeza. El caballo del comerciante, al que el pánico puso por fin en movimiento, se encabritó y dio media vuelta para salir de estampida. Pero el Taylor se abalanzó y clavó los afilados dientes en el cuello del animal, en tanto que Antelio gritaba y desmontaba de un salto. El elfo gritó otra vez cuando la cola del Taylor estalló con la velocidad de una cobra. Cuando su cuerpo se estremeció contra unas piedras, se estrelló contra unas piedras de camino, estaba casi partido en dos. Joder. Oh, Dios. Cesó paralizado hasta detenerse en un charco de sangre. Joder. Flint había desmontado y tiraba de las riendas en un vano intento de convencer a la testaruda de la mula para que continuara avanzando cuando se oyó un rugido en la distancia. Por un breve instante, el enano se quedó inmóvil, con la mirada de alerta en sus ojos gris azulado, a menos de un palmo de los madones de pies ligeros. Entonces un grito ahogado se alzó en el bosque, y Flynn se llevó la mano al hacha mientras giraba sobre sus talones buscando la procedencia del sonido. A sus espaldas, Pies Ligero pateó el suelo con nerviosismo. Se repitió el grito, más fuerte en esta ocasión, pero enmudeció de manera repentina. Había sonado en el camino de frente. ¡Por las barbas de Dios!, exclamó el enano mientras se montaba a lomos de Pies Ligeros. ¡Muévete, maldita mula! O le servirás de cena a un minotauro, y yo disfrutaré viéndolo. Por una vez, Pies Ligeros obedeció, y salió un trote tan rápido como se lo permitían las enormes pezuñas. Flynn desenvainó la espada corta mientras cabalgaba. Al cabo de 10 minutos, una eternidad para el impaciente enano, Pies Ligero frenó no entre resoplidos en lo que sin duda había sido el escenario de una lucha. Flint aguardó en silencio, sin desmontar, intentando distinguir si la criatura causante de semejante masacre acechaba todavía por los alrededores. En los troncos de los robles se veían unas marcas inmensas. Docenas de esbeltos álamos estaban hechos astillas a ambos lados del camino. La tierra estaba manchada con lo que, sin lugar a dudas, era un charco de sangre, que ya había adquirido un tono parduzco. Un peñasco de cuarzo también tenía salpicaduras, y el rastro de un guerrero oscuro se perdía entre la densa maleza. Pies Ligero se tensó, como si estuviera a punto de salir corriendo. Flint tranquilizó a la mula y desmontó con cautela. El bosque estaba silencioso, salvo los sonidos habituales de la floresta, como si no ocurriera nada fuera de lo normal. Las bellas flores de unas sanguinarias crecían en el húmedo terreno a la derecha del camino, pero 3 metros más allá no se veía nada por los espesos matorrales cuajados de brotes nuevos. Flint, con el hacha en una mano y la espada corta en la otra, aguardó en silencio. Una suave brisa con un ligero olor a nieve, tierra húmeda, y el dulzón aroma de la sangre agitó la barba entre canas del enano. Todo siguió tranquilo, algo más relajado, aunque sin bajar la guardia, Flynn cogió las riendas de la mula con la misma mano que sostenía la espada corta, y avanzó cauteloso por el claro, deteniéndose para examinar las marcas de garras y los latigazos
que habían destrozado la vegetación. Es evidente que lo hizo una criatura con una cola muy larga, musitó, sin aflojar los dedos en torno al mango del hacha y vigilando de manera constante la maleza, con estructuras de reptil. Pero en los bosques, mientras se movía despacio en círculo, sus ojos pasaron desenfocados sobre el astillado doble, el peñasco otro doble y una docena de álamos. Un reptil en tierras boscosas no tiene sentido, razonó, mientras su mirada se posaba en el tronco nudoso de un doble, distante a unos 6 metros. Sus ojos volvieron a enfocarse en tanto seguía reflexionando. Divisó otra salpicadura de sangre en un trozo de madera que sobresalía a media altura del tronco. Y una poca más arriba, el tronco lo observaba y los ojos eran inteligentes. Mientras cruzaba a toda velocidad el claro en dirección al refugio de la maleza, Flynn sintió el chasquido de unos afilados dientes al cerrarse con violencia las mandíbulas del Taylor a escasos centímetros de su cabeza. Se tiró de cabeza sobre la tierra húmeda y oyó, más que ver, a pies ligeros que pasaba por encima de él como una exhalación. Se incorporó con premura y oteó desesperado en derredor para localizar al monstruo. Por las barbas de Dios, ¿qué era aquel bicho?, pensó. La criatura, detenida momentáneamente entre un doble y una picea, se libró del obstáculo con tal violencia que quebró el árbol perenne y avanzó por el claro con estruendo. Se dirigió directamente hacia Flynn, que echó a correr con una velocidad que había dejado perplejos a sus conocidos. 50 pasos más adelante alcanzó a pies ligeros, que al ser más corpulenta no podía deslizarse entre los árboles con la misma rapidez que Flynn. No obstante, la mula era más fuerte que el enano, por lo que la carrera era muy igualada. A sus espaldas, el Taylor lanzaba rugidos, destrozaba los árboles a su paso, acuciado por el ansia de sangre. El enano y la mula corrieron entre la maleza hasta que Flynn perdió la noción de su posición. ¡Por Dios!, jadeó, mientras penetraba en otro claro, con la mula pisándole los talones. En el centro se alzaba un enorme doble muerto. Era tan inmenso que harían falta 6 o 7 hombres para rociar el tronco con sus brazos. A un lado del tronco había una sombra. No, era una queda. Tampoco, era una hendiduras. El árbol estaba hueco. Mientras el Taylor seguía avanzando a espaldas de Flynn, el enano se lanzó a la carrera a través del claro en dirección al doble. La mula fue tras él. ¡Pies ligeros!, protestó cuando el maloliente animal, empapado de sudor, se apretó contra él en el oscuro interior del tronco. El enano no se volvió hacia la abertura, tentado de hacer salir a la mula de un empeño. Pero la hendidura desapareció. Afuera, el Taylor rugió iracundo, golpeando una y otra vez el árbol muerto. Luego empezó a entonar unas palabras mágicas. Flint se encontró en medio de una profunda oscuridad, abrazado al cuello de la temblorosa mula. Por todos los dioses. ¿Y ahora qué, musito? Tanteó el flanco del animal hasta tocar las alforjas y sacó un chasquero. Unos instantes después, mientras el tronco vibraba con el sonido de la salmodia mágica y las violentas arremetidas del Taylor, Flint a tientas encontró un palo
en el suelo alfombrado de agujas de pino y lo prendió. Pies ligeros se arrimó más al enano, que la rechazó con un manotazo irritado. ¡Apártate, estúpida!, siseó. Flynn levantó el encendido trozo de madera y examinó el suelo del tronco. Escarbó la fina capa de tierra y enseguida tropezó con madera. Era de esperar que un tronco hueco, pero lo que no era normal es que sus dedos tantearan algo tallado en esa madera. Apartando de un empujón a la mula, Flint barrió la capa de tierra hasta dejar al descubierto la madera tallada. Por las barbas de Dios, susurró. Una luna. Se inclinó más, sin prestar atención a la atea, que de repente soltó una brasa y prendió la pinocha. Las agujas de secas salieron con rapidez y se extendieron en círculo sobre la madera del fondo del árbol. La mula temblaba aterrada en medio de la circunferencia de fuego, haciendo inútiles esfuerzos del enano por apartarla de las llamas. Flint nunca supo qué ocurrió a continuación. En un momento se encontraba tirando del ronzal de pies ligeros y un instante después estaba de pie en una cámara que, al parecer, se abría debajo del árbol muerto. Un profundo silencio reinaba en la cámara, salvo por la agitada respiración de una mula histérica y la de un enano poco más tranquilo que su montura. Flynn alzó la tea. En el interior esférico de la oquedad habría cabido con holgura todo un regimiento. Por los dioses, estamos en el corazón de un roble, dijo a la mula, que no pareció muy impresionada por ello. El enano se agachó y hurgó el suelo con la punta de su espada. Este árbol aún está vivo. Se incorporó y miró a su alrededor. La temblorosa llama del látea iluminaba débilmente las paredes cobrizas de la madera viva, dejando en sombra los nudos e irregularidades, pero resaltando las partes redondeadas y pulidas del interior del árbol. Parecía que varios corredores salían desde la cámara, como si fueran inmensas raíces huecas. A la izquierda del enano, pies ligeros resopló y pateó el suelo, saliendo, al parecer, del estupor causado por el pánico. La mula miró alrededor con una expresión de curiosidad en los ojos. Entonces descubrió en el centro de la cámara lo que parecía ser un enorme pilón, y haciendo honor a su naturaleza, actuó de inmediato siguiendo sus impulsos. Se asomó al pilón de madera y olisqueó el borde con hollares temblorosos. Un líquido claro llenaba el recipiente, que tenía 1,5 metros de diámetro. Sobre la superficie flotaba un nenúfar dorado. Las hojas eran idénticas a las de estas plantas acuáticas, pero la flor era de oro puro. Flint alargó la mano y tocó el capullo con un gesto reverente. Algo tan bello no podía ser maligno, razonó. Mientras lo tocaba, el capullo se abrió y la voz cristalina de una mujer elfa le picó en la cámara. Bien hallado seas. El umbral está preparado. La estrella es plateada. El sol dorado. Arroja una moneda hacia donde está tu meta. Y luego toca el oro con tu mano. Flint reculó y oteó con recelo la cámara, como si esperara ver aparecer por una
de las raíces huecas a una hermosa mujer elfa con una voz cristalina. ¿Qué puedo hacer? Susurró, volviéndose hacia pies ligeros, como... Pues, como buscando una respuesta. Pero la mula lo miró con expresión estúpida. Oh, de todas las criaturas con que podía haberme quedado atrapado en el interior de un árbol mágico, has tenido que ser tú, precisamente. Le zocó el iracundo del enano. Bien. La voz dijo que arrojara una moneda y que el umbral estaba preparado. Umbral o salida es lo mismo, explicó la mula. Y por las apariencias no se ve ninguna puerta real por aquí cerca. Así que tal vez esta flor nos ayude a salir. Como diría mi madre, si los dioses te cierran una puerta, te abrirán una ventana. Flynn le buscó en un bolsillo y extrajo la suma total de sus ganancias invernales en Solace. Una moneda de oro. Bueno, si me muero de hambre aquí dentro, tanto da si estoy arruinado como si no, razonó. Y arrojó la moneda en el líquido dorado. El fluido se iluminó como si bajo su superficie ardiera una lámpara. En el mismo corazón del árbol. ¡Por Dios!, farfulló el enano mientras se agarraba a la crin de pies ligeros en busca de apoyo. El sudoroso animal lo rozó con el hocico, como si intentara infundirle ánimos. Vale, barbotó. Luego añadió con un gesto pensativo. Quizá debí echar la moneda dentro de la flor. La voz parecía provenir del nenúfar. Rozó uno de los pétalos dorados y un súbito calor fluyó por el cuerpo del enano. Se volvió hacia la mula, a la que comprendió de repente Flint. No había valorado como el cariñoso y devoto animal que era, y vio que un cálido resplandor similar brotaba de los límpidos ojos de piel ligero. Más tarde, cuando todo hubo pasado, Flint juró que había escuchado la música de cientos de flautas en ese instante. La habitación desapareció. Flynn reparó en que los párpados de la mula se cerraban y sintió que ocurría otro tanto con los suyos. De repente, el entorno se hizo ruidoso y Flynn sintió bajo sus pies un suelo de piedra, no de madera. Abrió los ojos con rapidez. Se encontraba abrazado a la maloliente piel ligeros, rebozado en barro, agujas de pino y sudor de la mula. A su alrededor y un poco más abajo se hallaban las figuras boquiabiertas de Tanis, Hidral y varios cortesanos elfos. Flint miró a su alrededor. Estaba sobre la tribuna de la Torre del Sol, junto a Solostadán, el orador de los soles, y una mula. Pies ligeros abrió la boca y soltó un agudo rebuzno. Flint interpretó su gesto como una invitación a que hablara con él. Bien, he vuelto, dijo.